Aquel, oiga hermano, que labra la tierra, se llega a saciar de pan. Hemos tenido la oportunidad, hermanos, en cuanto a lo material. Hace como unos 2 meses estuvimos en una reunión allá por Sunil, Quetzaltenango. Los hermanos tienen sus propiedades, no son grandes extensiones de tierra, oiga hermano. Y el día sábado los trabajadores de la oración, dijo el hermano, ¿sabe hermano? Dijo, ¿cuánto cree usted que produce este pequeño terreno que usted ve? En cada cosecha, dijo el hermano, levantamos como 15,000 quetzales, estamos hablando de 38,000 pesos, en una extensión pequeña. ¿Por qué causa? Oiga hermano, porque en toda labor hay fruto. Dice que en la labranza del hombre hay abundancia de pan, en el barbecho de los pobres hay abundancia de pan. Ese es el propósito, oiga hermano, por eso la Escritura dice en esta oportunidad que en toda labor hay fruto. Pero ahora nosotros podemos considerar en el sentido espiritual, porque ese es el propósito de Dios. El libro de Cantares vamos a leer. ¿Qué dice la Escritura en el libro de Cantares? Capítulo que vamos a leer es el 7. Cantares capítulo 7 y el versículo 12. Levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Levantémonos de mañana y veamos si brotan las viñas. Las viñas, oiga hermano, en un sentido espiritual es cada iglesia, ¿verdad? Cada asamblea, cada congregación. Ya le decía hermano que muchas veces para entender lo espiritual, Dios nos muestra a través de su palabra un ejemplo en cuanto a lo material. Dice que una viña aquí sobre la faz de la tierra en el sentido espiritual es cada asamblea, ¿verdad? Sí, cada congregación, cada iglesia. Y Dios hace una visita, oiga hermano, visita a su pueblo, generando en el corazón de cada creyente, de cada asamblea, propósito, oiga hermano, de llevar a cabo conferencias, reuniones especiales, actividades en la iglesia local, porque es Dios, oiga hermano, que viene a su viña a ver cómo está. El propósito, oiga hermano, de cada asamblea, de cada iglesia, el Señor viene a calificar el trabajo, a ver, oiga hermano, si en realidad la viña está produciendo aquel fruto que Dios desea. Porque Dios desea, hermanos, que nosotros aquí sobre la faz de la tierra podamos dar fruto en la vida. Cada creyente, oiga hermano, está considerado como una plantita, ¿verdad?, en el huerto o en la viña del Señor. Y ahora el amado viene a su pueblo, oiga hermano, para ver cómo está el trabajo, oiga hermano, cómo está la labor, cómo está la labranza aquí sobre la faz de la tierra, porque en toda labor, oiga hermano, en el sentido material, dice la Escritura que hay fruto, ¿verdad? Sí, por eso le decía que en la labranza y en el barbecho de los pobres hay abundancia de pan. Nosotros veíamos a los hermanos en esa oportunidad, el día domingo, dijeron los hermanos, se van a llevar un poco de verduras, decían ellos, de la cosecha que precisamente el día de hoy se ha levantado, porque aquel que trabaja, oiga hermano, lo hace con la esperanza de ver un fruto.
Aquel que siembra su tierra en el sentido material, lo hace con la esperanza de ver un fruto aquí sobre la faz de la tierra. Pero el maestro en esta oportunidad dice que él viene a ver cómo están las viñas, ¿verdad? Si están brotando, si están dando el fruto necesario, si en realidad, oiga hermano, la iglesia está correspondiendo a aquel trabajo que Dios le ha confiado. Porque Dios le ha confiado un trabajo a cada creyente, oiga hermano, a cada congregación. Cada asamblea sobre la faz de la tierra está trabajando, por muy grande o por muy pequeña que sea la asamblea, siempre hay trabajo. Siempre hay trabajo en la obra de Dios. Pero qué bueno, oiga hermano, cuando en la vida de nosotros nos proponemos en el corazón sabiendo que el servicio que cada creyente llega a prestar, que cada creyente llega a realizar, lo hace con el fin de agradar especialmente al Señor Jesucristo. Qué bueno, hermanos, porque el maestro en esta oportunidad, el amado dice en esta ocasión, levantémonos muy de mañana a ver cómo están las viñas. Si las viñas están trabajando, si hay quien está trabajando en la viña del Señor, si la viña está dando fruto, oiga hermano, si el creyente se está esmerando en trabajar, o a lo mejor, oiga hermano, porque en la vida también el creyente a veces deja de dar fruto. A veces el creyente es cortado de la comunión, se aleja de una vez, se va. El creyente, oiga hermano, no está dando los frutos que el maestro desea que nosotros podamos dar. ¿Cómo está la viña aquí en este lugar, amados hermanos? Cada uno de nosotros conocemos, ¿verdad?, el lugar donde asistimos, donde perseveramos. Si hay propósitos en el corazón del pueblo, en el corazón de los ancianos, si el trabajo, oiga hermano, que se hace en la obra de Dios corresponde a los intereses del Señor Jesús. Y es por eso que nosotros ahora le cantamos a Él, le glorificamos. Leamos el libro del profeta Isaías, que es el trabajo del Señor Jesús en su viña. El libro del profeta Isaías capítulo 5 y el versículo que vamos a leer, el versículo 1 y versículo 2. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también un lagar y esperaba que diese uvas. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Dice que el amado tenía una viña en una ladera fértil. Pero ¿cuál es el trabajo, oiga hermano, del amado en su viña? Dice que la había cercado, ¿verdad? La había despedregado, había plantado, oiga hermano, en esa viña la había plantado de vides escogidas. Y además de ello había edificado en medio una torre, oiga hermano, que habla de la presencia del Señor con nosotros, como veíamos el día de ayer. ¿Sí? El cantar del amado a su viña, oiga hermano, es cuando en el corazón del creyente nace gratitud hacia el Señor Jesús. El amado se alegra, oiga hermano, el amado se alegra cuando la congregación está trabajando y está dando frutos aquí sobre la faz de la tierra.
Dice que el amado trabaja en su viña, ¿verdad? Él viene a cercar, a despedregar, a barbechar la viña con la esperanza que nosotros podamos dar frutos para Dios. Ya le decía, hermano, hay creyentes que han sido cortados de la comunión, están allá atrás, algunos se han olvidado, pero qué bueno por aquellos creyentes, oiga, hermano, que a pesar de estar cortados de la comunión, hacen el esfuerzo de asistir a la presencia de Dios. Porque de allí, oiga, hermano, de allí es donde el creyente otra vez vuelve al gozo de su salvación, para poder dar fruto especialmente para Dios. Dice que el amado se encarga de cuidar su viña, oiga, hermano, siempre y cuando en el corazón del creyente o en la vida de la iglesia no le vaya a abrir puertas al enemigo, el diablo, porque el enemigo, el diablo trata de estorbar, de perjudicar el trabajo de la iglesia. El enemigo, el diablo, oiga, hermano, viene para estorbar la viña del Señor. Por eso Salomón dijo en aquella oportunidad: también cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder la viña. Muchas veces es el hombre, oiga, hermano, el creyente, que le llega a abrir la puerta al enemigo, el diablo, para destruir, para perjudicar. Pero el trabajo del maestro, oiga, hermano, a su viña es trabajar, labrar y cercar el lugar, oiga, hermano, para proteger. Porque lo más importante en la vida de nosotros es que tenemos la protección de Dios, ¿verdad? Y en medio, oiga, hermano, de esa viña, dice que en esta oportunidad se había edificado una torre que habla de la presencia del Señor Jesús. Una torre es para vigilar, ¿verdad, hermano?, al enemigo, para tenerlo controlado. El maestro, oiga, hermano, se encarga de controlar siempre y cuando la vida del creyente va a corresponder a los intereses de Dios, a los intereses del maestro. Porque muchas veces, oiga, hermanos, somos nosotros, ¿verdad?, que en la vida le abrimos la puerta al enemigo para que llegue a estorbar la vida de aquel que está trabajando en su obra, la vida de aquel que aquí sobre la faz de la tierra se esmera en trabajar en la viña del Señor Jesús. Pero qué bueno, oiga, hermano, porque en este día nosotros estamos alabándole a Él, ¿verdad?, el cantar de mi amado a su viña. El cantar de mi amado a su viña es la gratitud en la vida de los creyentes para vivir agradecidos con Dios. ¿Quién, hermano, en la vida no vive agradecido con Dios, verdad? Si preguntamos en esta tarde, hermanos, ¿estamos agradecidos con Dios? Sí. Correspondemos en nuestra vida al trabajo que Él demanda en la vida de nosotros, sus hijos. ¿Será, hermana, que usted corresponde a el trabajo que Dios demanda en la viña del Señor? Porque ese es el trabajo de la iglesia en la actualidad. Esa viña, oiga, hermano, ahora en este tiempo es la iglesia, pero en la antigüedad vamos a considerar el Salmo, su número 80. Era el pueblo de Israel de quien Dios esperaba que diera fruto especialmente para Él. El libro de los Salmos, su número 80 y el versículo 8 y el versículo 9. Hicisteis venir de Egipto, hicisteis venir una vid de Egipto, echasteis las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces
y llenó la tierra. La Escritura nos muestra en esta oportunidad que Dios hizo venir una vid de Egipto y llegó a echar las naciones de delante de ellos y llegó a plantar esa vid en esa tierra que Dios le dio al pueblo de Israel y limpió el sitio de delante de ella e hizo arraigar sus raíces y llenó la tierra. Ahora no es Israel, amados hermanos, ahora no es Israel, ahora es la iglesia. En cada lugar, amados hermanos, donde hay una asamblea establecida, es una vid que Dios ha querido plantar en su misericordia, en su bondad, en cada lugar. Pero ¿cuál será el propósito, hermanos, de plantar una vid en un lugar? Es para que dé su fruto. Sí, la vid dice que es la mata de las uvas, ¿verdad? Sí. Nadie va a plantar algo aquí sobre la faz de la tierra y lo va a hacer, oiga, hermanos, sin la esperanza de ver un fruto en ella. No. Dice que Dios con Israel venía trabajando, ¿verdad? Desde un principio, cuando fue sacado de la esclavitud de Egipto y llevado a la tierra prometida. Dios le tuvo tanta paciencia al pueblo de Israel. Lo sacó de la esclavitud de Egipto, lo llevó, oiga, hermano, en su bondad, en su misericordia, los guió, los llegó a plantar en esa tierra donde Dios quiso un día establecer a Israel. ¿Para qué, oiga, hermano, para qué trabajó Dios con Israel con la esperanza de ver un fruto, verdad? ¿Para qué ha plantado Dios una asamblea en este lugar del Estado de México? Para que la iglesia pueda trabajar, para que pueda dar un fruto. ¿Sí? Y la Escritura dice que Dios llegó a limpiar el sitio delante de ella y llegó a arraigar sus raíces, la cimentó. Llegó a cimentar, oiga, hermano, a Israel en ese lugar donde hasta el día de hoy está establecido el pueblo de Israel. Es un pueblo que tiene bendición en cuanto a lo material, porque lo espiritual lo llegaron a perder, oiga, hermano, lo espiritual sí, pero ahora Dios viene trabajando en la actualidad con la iglesia. Dios es el que se encarga, oiga, hermano, de trabajar en la iglesia, de ver cómo está el trabajo, oiga, hermano, en la congregación. El trabajo de cada creyente ya en lo particular, oiga, hermano, hagámoslo para Dios. Porque si usted lo va a hacer para el hombre, muchas veces el hombre jamás va a valorar el trabajo de alguien, ¿verdad? No. Al contrario, a veces hay crítica, hay desprecio, hay cosas contrarias en la vida, pero nosotros, oiga, hermano, todo nuestro empeño, nuestro trabajo lo hacemos para Dios, porque el fruto, oiga, hermano, que nosotros estamos dando en la vida es para Dios. El único que es fiel en calificar el trabajo de cada creyente es el Señor. Es el dueño de la viña, oiga, hermano. Es el dueño de la viña aquí sobre la faz de la tierra, que se encarga de ver cómo está la iglesia en este lugar, si estamos trabajando en la obra, si está dando los frutos que Dios desea, oiga, hermano, en la vida individual como también en la congregación. Porque el trabajo, oiga, hermano, de llevar a cabo una conferencia corresponde a un gasto en la obra de Dios. Cada creyente está en la facultad y en la oportunidad de contribuir, de cooperar con la obra para el crecimiento de ella misma. ¿Cómo es el crecimiento de una obra, oiga, hermano? A través del trabajo, a través de celebrar reuniones especiales, conferencias,
celebrar recorrido de la predicación del Evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación en los diferentes lugares. Ese es el trabajo de la iglesia en la actualidad. Consideremos otra vez el libro del profeta Isaías. Vamos a leer el capítulo 5. Le decía, hermano, que Dios en la antigüedad venía trabajando con su pueblo Israel, pero en este tiempo es con la iglesia. El libro del profeta Isaías, capítulo 5 nuevamente, y ahora el versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y de los hombres de Judá. Oiga, hermano, Dios lo había calificado como una planta deliciosa especialmente para él. Ahora también nosotros, ahora es en lo espiritual, ¿verdad? Cada creyente está calificado como una plantación en medio del huerto de Dios o en la viña del Señor. Así dice una alabanza que nosotros cantamos, que debemos de trabajar en la viña del Señor. Hay lugar, oiga hermana, hay lugar para trabajar en la viña del Señor. Dice que Israel en esta oportunidad estaba considerado por Dios como la viña de Dios, la viña de Jehová. Y de los hombres de Israel, de los hijos de Judá, oiga hermano, como una planta deliciosa para Dios, donde Dios se agrada de la vida de sus hijos, donde Dios se agrada de la vida de cada creyente, oiga hermano. Y si nosotros trabajamos en la obra de Dios, es porque a Dios le ha placido, ¿verdad? Porque nada hemos logrado por nuestra propia cuenta, no. Todo el trabajo ha sido de parte de Dios. Por eso dijo Cristo, ¿verdad?, en la profecía: cuando pensé, dijo él, para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, llegó a considerar, a contemplar, oiga hermano, que valía la pena dar su vida para poder plantar a la iglesia ahora en la actualidad. Por eso dijo el apóstol Pablo también por el Espíritu Santo, para que si tardo, dijo él, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Porque la vida de cada creyente, oiga hermano, ahora estamos arraigados, ahora estamos cimentados, pero en lo espiritual. Dice que nuestra vida está escondida en Dios, está escondida en Cristo, y por Él caminamos, nos movemos, trabajamos en la obra de Dios. Y ahora, oiga hermano, cada creyente, le decía, llega a corresponder al trabajo que Dios le ha confiado aquí sobre la faz de la tierra. Consideremos la primera carta a los Corintios en su capítulo 9. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en su capítulo 9 y el versículo que vamos a leer, el versículo 7. Dice la Escritura: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Quién aquí sobre la faz de la tierra, hermanos, va a plantar una viña y no va a llegar a comer de su fruto? Nadie lo haría, ¿verdad, hermanos? No, nadie lo haría.
Así es Dios. Dice que Dios ha plantado una viña, oiga hermano, y ahora Dios viene también a recoger los frutos. Pero ¿qué frutos estamos dando nosotros aquí sobre la faz de la tierra? Estamos tratando en nuestra vida de corresponder a aquello de lo que Dios le ha confiado a cada creyente. Porque a cada creyente, oiga hermano, Dios le ha confiado un trabajo, ¿verdad? Por muy sencillo que sea, por muy sencillo e insignificante que pareciera el trabajo de cada uno, oiga hermano, pero eso es para Dios, porque Dios ha plantado una viña, oiga hermano, y Él viene a recibir los frutos de justicia que nacen del corazón bueno de aquel creyente que en la vida tratamos, oiga hermano, de hacer lo mejor para Dios, de hacer lo que a Dios le agrada y de darle el fruto que es necesario que nosotros podemos darle aquí sobre la faz de la tierra. Por ejemplo, hay hermanos que solamente son convertidos, ¿verdad? Solamente han dado ese fruto del arrepentimiento, pero que hasta el día de hoy no han querido obedecer a través de la obediencia del acto del bautismo. ¿Sí? Hay creyentes, oiga hermano, que están cortados de la comunión, pero que pueden volver otra vez para poder seguir en el trabajo que sin duda Dios les había confiado antes de ser cortados de la comunión. Pero el deseo de Dios es que un día Él plantó una viña y que espera frutos de nosotros aquí sobre la faz de la tierra. Por eso la Escritura dice que en toda labor hay fruto. Damos gracias a Dios por su palabra y que Él la bendiga en cada corazón.